Las manifestaciones de estudiantes y mineros en los últimos meses han dejado la imagen del presidente Sebastián Piñera en lo más bajo desde que asumió en marzo de 2010. Ahora el gobierno anunció una renovación en la mayoría de sus ministerios. Los estudiantes secundarios y universitarios fueron protagonistas de varias manifestaciones en las que le demandan a Piñera una reforma en el núcleo del sistema de educación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Los jóvenes exigen la gratuidad de la enseñanza. Un nuevo paro general en el sector educativo se hace en ese país. Estudiantes, profesores y demás miembros del sector rechazan la propuesta del gobierno de implementar un sistema educativo privado. Los estudiantes volvieron a las calles para exigir la construcción de un proyecto de educación garantizada como derecho social. Los manifestantes exigen la implementación de un sistema educativo público, gratuito y de calidad. Los reclamos se radicalizaron desde el mes de mayo, cuando los estudiantes salieron a las calles a exigir el cese de la privatización del sistema de enseñanza legalizado por el gobierno de Augusto Pinochet. Los anuncios de Sebastián Piñera la semana pasada no calmaron los ánimos. A principios de año se empiezan a convocar distintas marchas que ya desde el primer momento se anuncian muy masivas, con alrededor de 15.000, 20.000 personas acá en Santiago y alrededor de 50.000 a nivel nacional, y de a poco empieza a profundizarse este movimiento. Luego de esa movilización, que fue bastante masiva en relación a lo que veníamos saliendo, se inicia un proceso de tomas de liceos, es decir, los secundarios especialmente, y esto es muy importante, los hijos de la clase trabajadora, es decir, los que están estudiando en los liceos técnicos e industriales, que son a quienes se les forma como mano de obra barata, también salen fuertemente a movilizarse en un proceso de toma. Es decir, la imagen del 2006 de liceos tomados nuevamente aparece el 2011 en este año muy fuerte, y ahí es donde se despliega todo este proceso de movilización, en donde una de las características ha sido la gran masividad en las calles. Una de las últimas movilizaciones, nosotros tuvimos alrededor de 500.000 de estudiantes, de trabajadores que salimos a movilizarnos en esa jornada histórica, es una de las movilizaciones más masivas desde 21 años atrás, y por lo tanto se empiezan a plantear nuevamente estas problemáticas que son bastante de fondo. Una demanda que se instaló con fuerza es la necesidad de la educación gratuita. En Chile no existe educación gratuita. Incluso las universidades públicas, que son de propiedad del Estado, nosotros tenemos que pagar mensualmente sobre el salario mínimo para poder entrar a estudiar. Y eso implica que tenemos que endeudarnos, que tenemos que pagar créditos, que finalmente en 20 años o más años pagamos una cantidad enorme de dinero, y ese sistema se empieza a cuestionar y se plantea fuertemente la demanda de educación gratuita, que finalmente termina también cuestionando este modelo educativo. Entonces, eso es el proceso de movilización, insisto, movilizaciones masivas que después se dan un puntapié con las tomas de liceo, con la toma de universidades. Hasta el día de hoy, la gran mayoría de las universidades está en toma, una cantidad importante de liceos, alrededor de 500 liceos a nivel nacional siguen en toma también, y estamos viviendo también un proceso más profundo a nivel de cuestionamiento del régimen político, porque esto, si bien parte como una movilización nacional, se cuestiona uno de los pilares del neoliberalismo en Chile, que es el negocio educativo, rápidamente deviene en una crisis del régimen político de la dictadura que fue profundizada por la Concertación. Actualmente vemos cómo el gobierno y los distintos partidos de los empresarios de la Concertación, la derecha, están fuertemente deslegitimados, y en ese sentido vemos que hay un proceso mucho más profundo, no solamente educativo, más profundo de cuestionamiento al régimen político, al sistema neoliberal, y que eso ha generado una crisis enorme al interior de la derecha, que ha implicado, por ejemplo, que hay un cambio, se haya tenido que cambiar el gabinete de los ministros, que se hayan abierto discusiones a nivel del régimen, y eso es una de las características de esta movilización. Esta movilización estudiantil que cuestiona los pilares del régimen rápidamente no se quedó en los puros márgenes del movimiento estudiantil, sino que otros sectores como la clase trabajadora han empezado a movilizarse. Por ejemplo, los profesores, que también han tenido en los años anteriores un proceso de lucha reivindicativa, han sido un actor que ha salido a movilizarse. Y ahora último, los distintos sectores de la clase trabajadora, como son los mineros,
como son los portuarios, han salido también a plantear huelgas. Hace un par de semanas hubo un paro nacional de Codelco, de la minería, en donde se planteó también el tema de la privatización del cobre en Chile, de los despidos, dado la política también de privatización que tiene el gobierno, y que fue una jornada importante, histórica. La huelga general de 24 horas de los 45.000 empleados de Codelco, la primera en una década, consiguió ayer parar la extracción del primer productor mundial de cobre. Los trabajadores del cobre en Chile, primer productor mundial de ese recurso, dijeron que la huelga de 24 horas de este lunes, en rechazo a una posible privatización de un yacimiento y otras reestructuraciones en la empresa, es apenas una advertencia al gobierno, que declaró ilegal la protesta. Ahora último, en los sectores populares de Dichato, que es una ciudad que queda en el sur, que fue una de las más afectadas por el terremoto, en donde están viviendo en la absoluta miseria, con viviendas miserables, con condiciones inhumanas, han salido también a movilizarse porque dan cuenta de que el terremoto lo que hizo fue afectar justamente a las familias trabajadoras, los sectores populares, y que la reconstrucción no viene siendo más que un negocio y que no viene respondiendo a las mismas necesidades de los trabajadores. Porque otra cuestión que ha sido importante es la política del gobierno de querer desgastar, de querer reprimir y buscar aislar al movimiento estudiantil, a los trabajadores, a los pobladores que actualmente están empezando a movilizarse y que han salido a golpear duramente. Entonces, eso refleja también de que esta movilización es histórica, es profunda, y que lo que se está planteando actualmente es la necesidad, digamos, de avanzar mucho más a una movilización conjunta entre estudiantes y trabajadores que logre realmente cuestionar este régimen y que logre doblarle a la mano al gobierno, a la derecha. Ahora, uno de los problemas que nosotros tenemos en esta movilización justamente es que si bien salimos a manifestarnos, salimos y confluimos en las calles junto con sectores importantes de la clase trabajadora, eso no se ha reflejado todavía en una organización a nivel de asamblea, a nivel de un organismo, una herramienta de lucha conjunta desde la base que nos permita coordinarnos en los procesos de movilización. Y ahí el rol de las dirigencias, especialmente el Partido Comunista, ha sido central. Porque el Partido Comunista lo que ha planteado es una política de no avanzar hacia un paro nacional unificado entre estudiantes y trabajadores, y viendo de qué forma se puede negociar con el gobierno para darle una salida, digamos, a este conflicto que ha marcado y ha sido tan profundo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y nosotros desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios y las agrupaciones que nosotros también impulsamos, es la necesidad justamente de fortalecer esta movilización con la unidad entre los estudiantes y los trabajadores, y que esa fuerza se despliegue en las calles, pero también se despliegue a nivel de las asambleas, de las coordinaciones entre la base que nosotros podemos impulsar. Nosotros estamos impulsando, digamos, una política hacia la juventud trabajadora muy fuerte, con los compañeros de los liceos técnicos, de los liceos industriales, levantando sus propias reivindicaciones que durante años han sido silenciadas, como por ejemplo la necesidad de tener prácticas pagadas, de tener un contrato estable y poder tener derecho a sindicalizarse. Esas demandas de la juventud trabajadora que actualmente está movilizándose, que actualmente está sosteniendo las tomas, nosotros estamos impulsándolas y junto con distintos compañeros levantando una agrupación propia de la juventud trabajadora y de la juventud precarizada también. Y en la universidad, en donde nosotros tenemos una agrupación que se llama las Armas de la Crítica, también hemos sido muy activos en la necesidad de plantear una reforma estructural del modelo educativo, recuperando las banderas históricas de movilización del movimiento estudiantil, como por ejemplo es la necesidad de plantear actualmente una segunda reforma universitaria. En ese sentido, hemos organizado con cientos de compañeros asambleas por la educación gratuita, levantando esta demanda en las distintas asambleas, y tratando de agrupar al sector más izquierda que plantea esta política en una agrupación que lucha justamente por estas banderas históricas del movimiento estudiantil para poner la educación al servicio de los trabajadores y los sectores populares. Y la derecha actualmente ha planteado un anuncio, lo planteó por cadena nacional, un anuncio en que plantea de que se ha logrado un gran acuerdo educativo, un gran acuerdo en la educación, que en realidad plantea un fondo millonario de 4.000 millones de dólares, pero si uno se fija, esa plata en realidad es plata para los empresarios, para subsidios a los empresarios, para créditos para los estudiantes, y ha tratado de aislar al movimiento estudiantil y hacer un desvío a nivel del Parlamento. En ese sentido ha negociado con los rectores, ha también en las mismas tomas, en las movilizaciones, ha desplegado una dura represión también
porque lo que busca es sacar al movimiento estudiantil de las calles. En ese sentido estamos en un momento decisivo de la movilización, en donde ahora se juega también cuál va a ser el futuro del proceso de movilización que nosotros hemos impulsado. Por eso nosotros planteamos la urgencia de la entrada de la clase trabajadora con sus propios métodos, con su propia organización, planteando la necesidad de levantar un comité nacional de lucha entre trabajadores y estudiantes, una instancia que nos permita coordinarnos desde la base para discutir y resolver un plan de lucha que nos permita avanzar hacia un paro nacional. El gobierno ha salido con esta ofensiva, la concertación y los distintos partidos de la concertación también van a buscar un grado de negociación con los rectores para poder sacar de la escena el movimiento estudiantil. Eso es lo que se quiere, sacar de las calles, sacar de las universidades en toma, dejar que los paros se desgasten y se aíslen. Eso es lo que está buscando la derecha actualmente. Y por eso es más urgente que nunca poder impulsar realmente la unidad con los trabajadores, movilizarnos en las calles, organizarnos en conjunto, codo a codo, en las bases mismas, para poder levantar esta lucha de conjunto y poder realmente doblarle la mano al gobierno y a los distintos partidos que representan los intereses de los empresarios y así avanzar a las demandas que ya hemos instalado, como es la necesidad de acabar con el mercado educativo, como es la necesidad básica de una educación gratuita y poner la universidad y la educación de conjunto al servicio de los trabajadores y romper este régimen que fue impulsado por la dictadura y que lo único que hace, digamos, atentar contra los intereses de los trabajadores del pueblo pobre.